Y continuamos con el programa del profe Morales. Obviamente nos seguimos cuidando. Grabamos un jueves por la noche, pero el jueves es el día que pasan cosas. Que tenemos que hablar y tenemos material de sobra, aunque sea un jueves. El programa se emita el domingo a la 1 de la mañana. Esta es la hora que el profe destinó siempre para Venezuela y más precisamente para Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Noel. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos los que nos escuchen. Gracias. La semana pasada teníamos el tema de la extradición de Alex Saab. Pero bueno, parece que la extradición puede dar. Sí, la extradición avanza y avanzará hacia el destino que habíamos dicho inicialmente. Va a los Estados Unidos. Las trabas políticas están siendo disminuidas, las trabas judiciales ya cada uno de los pasos se han cumplido y las trabas políticas no han tenido el impacto que buscaban, pues. Entonces, eso ha sido también un alivio para el gobierno de Cabo Verde, que ya técnicamente no soporta la presión. Entonces, ya lo que quedan son detalles para que Saab sea extraditado, lo cual es algo bastante positivo en muchos sentidos, más allá del hecho de la extradición y de lo que Saab vaya a reafirmar, porque todo eso ya lo saben en los Estados Unidos. Está el hecho de que se respete algo de lo planteado, de lo pautado, de lo que debe ser el derecho internacional frente a una solicitud de Interpol de esa magnitud. Entonces, simplemente que haya habido tanta discusión demuestra el poder político. Si hubiese algún tipo de escape a esa extradición, más con lo que ya ha avanzado este espacio, estaríamos en una evidencia impresionante de cómo el proceso político en manos de la revolución, su músculo es realmente impresionante y supera por mucho la lógica y la esperanza de justicia en el mundo actual. Porque lo que estamos viendo ahorita, de darse la extradición, que sería lo correcto, técnicamente va en contra de todo lo que está sucediendo. Es impresionante. Claro, ellos lo que están escribiendo los defensores es que la salud de Saab no está bien. Claro, como acá no lo van a atender, por supuesto. Entonces, como él está enfermo, no sé dónde querrá ir a atenderse a Venezuela. La situación de la salud puede que ayude a que no lo extraditen. No me suena, me parece. Yo pensé que iban a tener un impacto mayor la llegada de don Baltasar Garzón, pero evidentemente no salieron las cosas como ellos esperaban. Es que hubo presión, pues hubo la presión y ellos no esperaron que hubiese también presión política por parte de los Estados Unidos. Pero lo que hablamos la semana pasada, cuando tú tienes a un altísimo representante de la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos llamando todos los días a Cabo Verde, eso vale como muchísima más presión política que todo el escándalo que quiera hacer Garzón con toda la Corte Penal Internacional, con todo el ruido que puedan hacer las agencias de noticias de la izquierda. Tienes del otro lado a un directivo pesado de la Secretaría de Justicia todos los días diciéndote: esto es la legalidad, tú dices si quieres hacer otra cosa. Sí, yo creo que eso tiene un poquito de peso, ¿eh? Bastante. Debe ser bastante incómodo estar escuchando todos los días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bastante. Bueno, también estaba diciendo el abogado que él era el abogado de Saab y que si el gobierno de Venezuela necesitaba, ellos también iban a asesorar al gobierno de Venezuela. Sí, van a tener que asesorar al gobierno de Venezuela, al gobierno chavista, después de que Saab convalide la cantidad de pruebas que le van a ir mostrando, porque Saab, al igual que el pollo, si algún día se logra la captura, que saldrá la captura del pollo en el momento que Pablo Iglesias deje de estar en el gobierno español,
Si en algún momento suceden ese tipo de cosas y ese tipo de extradiciones y llegan estos personajes a los tribunales de los Estados Unidos, lo que van a tener es que decir sí, eso sí es verdad, sí, eso también, y empezar a firmar y a firmar y a firmar todas las cosas que le van a mostrar, porque en realidad todo se sabe. Ahora que hablabas de España, el caso Ábalos está también haciendo bastante ruido. Estados Unidos está revelando el trasfondo del caso Ábalos con pagos chavistas a políticos del PSOE y de Podemos. Sí. Y eso hay que abrirle bien el eje para que se entienda, porque hay mucha gente que quiere salvar al PSOE de la situación, al Partido Socialista Obrero Español de la situación. Podemos, hemos hablado más de una vez, la demostración, el eje de la demostración del proceso neocomunista fundamentalista en España, pero Podemos viene a ser esa la izquierda carnívora. El asunto es que para que Podemos llegase es gracias a la izquierda vegetariana, al PSOE. Y como la izquierda vegetariana del PSOE tiene muchísimos años coludido en una gran cantidad de cosas asquerosas con el proceso chavista. Entonces, si abrimos bien el caso Ábalos, que es un miembro del PSOE, y abrimos bien lo que es Zapatero, si abrimos bien lo que en estos días hubo también una acusación contra Moratinos, el canciller de Zapatero, si vemos toda la labor de Zapatero, tanto en el ejercicio de la presidencia como desde que empezó a meter sus asquerosas manos aquí, todo cortesía de la Internacional Socialista, todo avalado por la estructura política de oposición venezolana, todas. Toda esta gran cochinada se podrá ver completo como el PSOE, la izquierda vegetariana, es la que hace posible la destrucción de España hoy. Entonces, todos y cada uno de estos escándalos que van a ir abriéndose en torno a eso es para precisamente intentar desarmar la coalición PSOE-Podemos y esperar si la moción de censura que va a solicitar Vox a finales de, creo que a septiembre, que va a solicitar Vox, logra ser el misil que detenga formalmente al PSOE. Dependerá mucho del comportamiento de Ciudadanos, del cual yo no espero nada positivo. Ciudadanos yo creo que se va a plegar como salvavidas para Sánchez, y ante tanta presión será sacrificado Iglesias como tal, a menos que se vuelva a calentar mucho todo el asunto, que los partidos separatistas se unan con mucha fuerza a Podemos y que los números no le cuadren a Sánchez y tenga que reafirmarse con Podemos y con Iglesias en la vicepresidencia. Asuntos que son bastante incómodos y muchas cuentas tienen que sacar antes de la solicitud de censura, de la moción de censura que va a introducir Vox. ¿Y la reunión secreta entre Ábalos y Delcy Rodríguez no fue un disparador también para todo esto? Claro, es parte de eso, ¿no? Es parte de eso, parte de las múltiples cochinadas. Esta es lo que pasa, que es una cochinada que dejó la huella, gracias al hecho de las sanciones, para la gente que no entiende la importancia de sin esa sanción no se ve, esa lectura no existe, esa reunión secreta no es necesaria, lo hubiese hecho en la cara de cualquiera. Entonces, gracias a las sanciones es que se va fijando las posibilidades de ir asfixiando estas situaciones. Claro que fue un disparador importante porque se suma y pone en evidencia pues una tela que está allí. Esa cochinada se hace evidente, poner una lámpara. El futuro embajador de Estados Unidos para Venezuela está pidiendo más sanciones para quienes operen con Maduro. Estamos hablando de James Tory, que este jueves ha sido nominado como embajador. Sí. Y ella era encargado de negocios, ¿no?, para la oficina externa de Estados Unidos para Venezuela. Sí. Y estaba en Colombia, creo. Él estaba en Colombia y sigue en Colombia. Desde ahí desde ahí está atendiendo a su cargo. Él, cuando aquí se expulsó al embajador de los Estados Unidos, hubo un par de cambios y llegó él a mantenerse en la encargaduría de negocios, que es el cargo principal cuando no está el embajador.
ya ese cargo lo ejerció aquí, lo estuvo ejerciendo Colombia ante del fin de la ruptura de relaciones en el estado que actualmente estamos, ¿no? La historia está siguiendo la lógica del planteamiento. Más sanciones, seguir asfixiando para poder en algún momento dar la estocada. Ellos ya, que es un asunto muy importante, y vamos a poner ahorita, vamos a traer varios elementos. Vamos a traer el principal elemento de esta semana en la temática de Venezuela y los Estados Unidos, es lo que sucedió con las interpelaciones a nivel del Congreso a Elliot Abrams. El senador Rand Paul... Y ahora... ¿Perdona? Explícame por qué Abrams está en Venezuela y en Irán también. Ok, vamos a esto primero y retornamos dentro de un momento al otro. Nosotros hemos hablado en más de una oportunidad que el destino de Venezuela está amarrado al destino de Irán. La decisión de lo que vaya a ser el mundo con Irán va amarrado a la decisión de lo que vaya a ser el mundo con Venezuela. Son decisiones estrictamente conjuntas, por extraño que parezca. Volvemos al hecho del proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. La unión otra vez se vuelve a ver de manera más clara en ese momento y en estas decisiones. Hoy fue desplazado el encargado especial de los Estados Unidos para Irán y es colocado en su lugar, y manejando ese mismo cargo, enviado especial tanto para Irán como para Venezuela, Elliot Abrams, que viene representando ese cargo ad hoc desde enero del año pasado. Lo cierto de todo esto es que va de la mano con esto que habíamos hablado, de que el destino de Irán y el destino de Venezuela están unidos en una serie de decisiones que en el caso venezolano escapan por mucho del control de nuestro destino. Habíamos hablado hace tiempo y le habíamos puesto que en esa situación, en ese tablero, solo éramos ficha de cambio. Entonces, lamentablemente, nuestra irresponsabilidad ha sido tan increíblemente grande que en esa situación estamos, y hoy vemos parte de cómo todo ese teatro se está colocando para poder hacer las jugadas correspondientes. Entonces va Elliot Abrams allá, que es un personaje de la vieja política, del viejo entendimiento de la política, a entenderse con la vieja política. Y va a ir, a mi entender y en mi apreciación, viene ahora un par de cambios sobre las decisiones ya finales con respecto a la situación de Venezuela. Digo finales porque van a ser las decisiones que van a marcar en este tiempo, de aquí a la reelección del presidente Trump y los primeros 3 meses de la misma, cuáles van a ser el camino con respecto a Venezuela. Y esta semana, volviendo al asunto del Senado, se abre precisamente esa compuerta y llegamos al punto Elliot Abrams en el Senado. El senador Rand Paul hizo una descripción básica, en una palabra, del problema: socialismo. El senador Rand Paul enfoca de manera clara cuál es el asunto de mantener a este señor Guaidó, que es socialista, que su partido es miembro de la Internacional Socialista, como parte de la solución al problema del gobierno socialista que ha destruido Venezuela. Por supuesto, Elliot Abrams cumple con el libreto de mantener lo único que tienen, que tienen hasta que se pueda tomar la decisión real de la acción a tomar con respecto a Venezuela. Y como habíamos dicho desde el principio, como no golpeamos en caliente antes de cuando todavía el presidente Trump contaba con el Congreso, y se permitió que se instaurara esta estupidez, esta ridiculez, esta payasada infeliz del interinato, en ese mismo momento en que se montó el interinato, dijimos de manera clara, la tiranía chavista cuenta con una licencia de 2 años. Esa licencia de 2 años, como dijimos, ya entra en periodo de vencimiento. Ya se muere esa licencia y tendrá que renegociar. Pues. La renegociación, en mi opinión, frente al comportamiento, no de la administración Trump, sino al comportamiento y decisión del presidente Trump, es solo te vas. No hay otra negociación. Ya no hay nueva licencia, ya no hay nuevo espacio. ¿Por qué? Porque para eso precisamente estoy mandando a Elliot Abrams a Irán. A terminar de entender que Venezuela es América y América es de los americanos. El problema iraní, el problema de los arreglos iraní con China, los problemas viejos de los arreglos iraní con
con Rusia y el asunto sirio, todo eso se va a ir tomando y se va a ir decantando ahora a pasos agigantados para poder tomar decisiones próximas, como, y repito, lejos de la decisión de los venezolanos, lastimosamente. Adicional, tuvimos a otro senador, no recuerdo el nombre, en esa misma serie de interpelaciones, intentando, mejor dicho, dejando muy claro que todo el proceso de apoyo al guiado y a todo este asunto de la institucionalidad, de toda la estructura partidista, no tuvo razón alguna. Poco a poco vamos a ver cómo se va inyectando en la opinión pública estadounidense que el Estado venezolano está absolutamente secuestrado por la mafia, gobierno y oposición. Poco a poco veremos cómo la estructura política le transmite esa realidad a la sociedad estadounidense para que pueda comprender el peligro enorme de lo que es un país como Venezuela en este tipo de situación. Y peligro que se resume en una frase que hoy me comentó una amiga a través de las redes sociales. Ese peligro de cuando pasas de ser calificado de un país candidato a ser a recibir una intervención militar humanitaria a convertirte en un país enemigo. Ese peligro, ese hecho, esa inmensa diferencia, si no se hacen las cosas de manera correcta y no se le explica a la sociedad venezolana la realidad del peligro, de lo que ha significado todo el proceso revolucionario, lo que significa el proceso revolucionario y cómo ha sido útil la oposición para que estemos en esta situación, esa frase puede hacerse una triste y muy peligrosa realidad. Wow. Es que, según, bueno, Abbas dice, estamos trabajando duro para que Maduro no siga en el poder para fin de año. Sí, se trabaja en eso. Lo cierto es que hay que completar. Eso es hay un asunto que es muy importante, y quiero repetirlo, lo he dicho aquí un par de veces. Yo coloco de vez en cuando un tweet en inglés que dice: a quien pueda interesar, Hamid Karzai fue un error. ¿Qué es lo que intento decir en ese tweet? Cuando se desplaza a los mulá, al talibán de Afganistán, los Estados Unidos cometió el inmenso error de respaldar y mantener en el gobierno durante una gran cantidad de años a algo similar a lo que es la MUD aquí. Es como si hubiese puesto si aquí lograse sacar a la tiranía chavista y pones al guiado. Una cosa así de inútil. Por supuesto, eso ha hecho que hoy el talibán tenga que hacer los acuerdos con los Estados Unidos y esté técnicamente en el gobierno de nuevo en Afganistán, y en Afganistán siga desarrollando el cultivo de amapola de una manera extraordinaria y inundando Europa con drogas. Todo ese inmenso poder económico vuelve a quedar en manos del talibán, y el talibán, que jura portarse bien, sabemos que se portará mal mañana, pues no lo es. Sí. Entonces, en el caso venezolano hay que terminar de comprender que esa estructura que se viste de oposición es la que ha hecho posible que democráticamente la tiranía comunista se instaurara en Venezuela. Esa estructura toda, completa, todos los que llamaron a participar de manera electoral a partir del año 2004 son absolutamente cómplices de esa realidad. Entonces, en la decisión de la cual nosotros técnicamente ya no tenemos mayor influencia como un país con respecto al futuro de nuestro país por nuestra asquerosa y salvaje irresponsabilidad, esperemos que se entienda que nada de esa estructura es positiva para el mañana de Venezuela, porque traería tanta inestabilidad que la inversión al intentar extraer la tiranía chavista se perdería. Bueno, ya adelantaron que no van a reconocer la legitimidad de los comicios del 6 de diciembre. Sí, no le importa para nada al gobierno. El gobierno sabía absolutamente que no iba a ser reconocido ni la reelección de Maduro, ni iba a ser reconocida la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí están. Ahí sí. Exacto. Igual que nunca debió haber sido reconocida ninguna elección después del año 2004, pero fueron reconocidas gracias al aval que le daba la oposición. Eso es importante que cada venezolano lo entienda. Eran imposibles reconocer esas elecciones.
imposible reconocerlo. Se reconocieron a nivel internacional gracias al aval de las ratas que han vestido de democracia esta desgracia todos estos años, utilizando a la gente voto a voto. Juan Guaidó llamó a movilizar al arco opositor en rechazo de las elecciones parlamentarias en Venezuela. Sí, de alguna manera él va a intentar capitalizar algún tipo de espacio para poder decir que sigue siendo presidente después de electa la nueva Asamblea Nacional. Imagínate el nivel de estupideces y ridiculeces, todas estas agarrando páginas sueltas del librito ridículo ese que aquí llaman Constitución. Esto es un festival de estupidez tras estupidez que no tiene nombre, ¿no? Entonces, en el caso particular del guiado y toda esa estructura, el país tiene que, ya entendiendo que el desgaste es una realidad, pasar al desconocimiento con rechazo, real rechazo, para que no puedan ni levantar la cara frente al mundo. Si el país no empieza ya con esa etapa, todavía que ellos tendrán algo de credibilidad ante el mundo y por lo tanto seguiremos amarrados a ese teatro. Desde el momento en que el guiado está con la Cruz Roja recibiendo ayuda que se va a efectuar a través del gobierno, no está haciendo ninguna oposición, o sea, está reconociendo que es un gobierno legal. Eso lo he hecho desde el principio, desde siempre. Lo gracioso o el ingrediente adicional es que 3 días antes una de sus personas más cercanas, una diputada, dijo que el guiado estaba en la clandestinidad. Es que abusan de la gente, de verdad, se burlan de la gente de una manera absolutamente descarada y entonces después inventan un nuevo libreto y hacen otra estupidez tras otra. Dan vergüenza. Bueno, ahora la Cruz Roja anuncia que va a entrar la ayuda humanitaria, pero esa ayuda humanitaria, por más que lo diga el guiado, entra por el gobierno. Así es, y eso lo hablábamos en febrero del año pasado, cuando el cuento de la ayuda humanitaria y la entrada a la frontera. Nosotros explicábamos de una vez que el gobierno del guiado no tenía ningún tipo de factibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque no era una presidencia efectiva ni lo iba a hacer nunca. En los lugares donde la Cruz Roja o cualquier organización internacional pretenda prestar algún tipo de ayuda de esa, se requiere la aprobación del gobierno, de quien esté ejerciendo el gobierno. Por lo tanto, en aquel momento dijimos, esa ayuda no iba a entrar. Por supuesto, no entró. ¿Por qué? Porque el gobierno no aprobó que la Cruz Roja la colocara. Ahora que el guiado firma su acuerdo con el gobierno, con la Cruz Roja y con la Organización Panamericana de la Salud, por supuesto, entes que nada más reconocen al chavismo como gobierno, por supuesto, el chavismo toma y permite la entrada de la ayuda humanitaria, la cual pasa él a administrar. Una enfermera que a la vez fue tesorera de Venezuela, compró con su esfuerzo, con su trabajo digno, con el ahorrar pesito a pesito, 250 lingotes de oro. Ella era la enfermera de Hugo Chávez, pero no entiendo cómo la enfermería te habilita para ser tesorero. Bueno, también eso habilitó. Eso no me queda. Mira, para el cargo de la tesorería hay 3 puntos muy interesantes aquí, ¿no? Tenemos esta enfermera, tenemos al Tuerto Andrade. Tuerto Andrade es un teniente del ejército que Chávez le dio la tesorería porque jugando una cosa que se llama quichapita, que es darle como un bate a una chapita de refresco, a la tapa de un refresco, de botella. Chávez batió y le sacó el ojo, un ojo. Entonces, después le dio la tesorería de Venezuela. Pues. El Tuerto Andrade... Por el ojo. Sí, el Tuerto Andrade hizo exhibición realmente asquerosa de la cantidad de dinero que se había robado y la cantidad de dinero que había lavado para terceros, que en los Estados Unidos creo se encuentra detenido y también confiesa ahí sus cosas de vez en cuando. La gran mayoría de las propiedades que tomó con dinero nuestro están siendo robados, ese dinero y el capital, cada una de esas cosas, lastimosamente no sé cuándo volverán al país si llegan a volver el capital que eso significa. El otro caso es un primo de Cilia Flores, la esposa de Maduro. También, sí, por ser primo de Cilia, él también estuvo encargado de la tesorería y estuvo lavando y haciendo grandes
grandes robos y gran cantidad de cosas después de Panamá, está vinculado a los papeles de Panamá y a todo este tipo de cosas, pues. Entonces la tesorería de Venezuela ha sido utilizada por turnos para los más allegados a quien ostente el cargo de la presidencia. Eso sí, siempre de manera democrática y con el aval de la oposición, que los trata de señor tesorero. Y jamás hubo interpelaciones ni contraloría en la Asamblea Nacional, en las comisiones de contraloría de la Asamblea Nacional. Bueno, pero ella lo dijo también, que sus cuantiosos ahorros son el resultado de una vida de trabajo honesto. Y me sonó tan creíble, y jamás malversó fondos estatales. No hay que ser tan mal pensado. Yo me imagino que el sueldo de una enfermera tiene que ser muy grande. Ay, Jenny, ese cinismo de esta gente no tiene nombre y van a seguir en eso. Y eso es lo que te digo. Y como ellas son tantos, son cientos, porque la gente cuando quiere reducir esto a la camarilla esta de los 3, 4 que están en el gobierno, no tienen idea que esos 3, 4 que están en el gobierno han tenido que alimentar a un gentío impresionante y han hecho que ese dinero corra y que envilezca y bañe tanta gente para poder mantenerse ellos en el poder, porque todo el mundo quiere reducir eso siempre al dinero, no entienden el proceso ideológico, no son capaces de mirar la destrucción de lo que significa Venezuela, no entienden el daño hecho a nuestros hijos, no tienen idea de lo que ha sido la penetración del chavismo en cada uno de los países donde Venezuela ha utilizado su buen nombre para entrar. No tienen idea porque quieren reducir siempre esto a eso, al robo. Y el dinero no es la gracia en una revolución, el dinero es combustible. La revolución busca las mentes, la revolución busca grandes transformaciones sociales, la revolución busca destrucción de identidad nacional, la destrucción busca destrucción y más destrucción. Eso es el socialismo y es a eso lo que nos enfrentamos. Por eso es que es muy importante entender que esa realidad es así desde que Chávez llegó a Venezuela, desde que llegó al poder. Nosotros venimos estos 20 y tantos años a máxima revolución en un proceso que ya venía de 40 años de socialismo. En ese momento el asunto era tan increíblemente evidente y era tan evidente que se estaba haciendo con el soporte de esa oposición. Quien no haya entendido el carácter socialista del proceso revolucionario, lo haya negado y está apenas aprendiendo a reconocerlo en los últimos 3 años, el país tiene que aprenderse a preguntar si esa persona de verdad sirve para algo para el mañana en las decisiones políticas del país, porque evidentemente de política no entiende un demonio. De política de verdad. Yo tampoco entiendo mucho de muchas cosas, por eso siempre recurro a la fuente, que es Noel Alejandro Leal. Él es quien me ayuda a entender. ¿Y por qué el ascenso ahora de Néstor Reverol? Ok. El ascenso de Néstor Reverol es un asunto que viene a complicar un poco más la situación dentro de las Fuerzas Armadas. Para los amigos que no nos entienden, vamos a explicar un caso específico de Venezuela y es distinto a cómo funciona en otros países. La mayoría de los países tienen fuerza aérea, ejército y armada o marina. Y nosotros contamos con un cuarto componente. Distinto a cómo funciona en los Estados Unidos, nosotros también tenemos lo que se llama Guardia Nacional. La Guardia Nacional de Venezuela es un componente creado por el general López Contreras y es un componente muy multidisciplinario. De verdad es un componente que su nacimiento y sus funciones, si se mantienen de acuerdo y apego a la ley, es un componente increíblemente necesario y útil en un país como el nuestro, teniendo conciencia de nuestras fronteras calientes, teniendo conciencia real de lo que significa nuestras barriadas violentas y una gran cantidad de puntos que hacen que ese tipo de componentes esté allí. Pero ese componente no es visto como par por el resto de los componentes de las Fuerzas Armadas. Pues no es visto como par la Guardia Nacional por el Ejército, por la Aviación y por la Armada. El caso de Reverol, Reverol es un Guardia Nacional, es un general de la Guardia Nacional que es elevado al cargo más alto que se inventó Chávez en todo este paquete. Si bien el cargo de general en jefe existía, ya él
ha sido comandante general y cada una de estas cosas que inventó Chávez para intentar homologar a la Fuerza Armada venezolana con la Fuerza Armada cubana. El asunto es, ¿qué pasa si en el instinto y el deseo de Maduro y de la organización criminal que respalda a Reverol, por estar Reverol muy unido a la ISAMI y a otra cantidad de cosas que han sonado durante mucho tiempo en su entorno muy feas, muchas vinculadas al narcotráfico? Es importante recordar que Reverol fue director de la ONA, que es la Organización Nacional Antidrogas. Reverol estuvo en ese cargo. Por supuesto, Reverol está sancionado por los Estados Unidos, señalado por narcotraficantes, tiene creo que está en el cartelito con los 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. Y por supuesto Reverol formaba parte del plan del Guiado y Leopoldo para el 30 de abril, que formara un gobierno en conjunto. Bueno, entonces, dentro de la Fuerza Armada sería muy mal visto y realmente incómodo que un personaje como Reverol, dentro de lo que queda de la Fuerza Armada, llegue al puesto de ministro de Defensa, que es lo que se pinta con este ascenso. En lo particular yo lo dudo mucho, que se dé. Mucha gente simplemente vincula esto a un problema personal que supuestamente existe con Diosdado, Maduro, Reverol y cada una de estas cosas, que esto vendría a refortalecer nada más la estructura de la ISAMI y a seguir intentando minimizar a Diosdado después de la salida de su promoción de actividad. Entonces, esto es bastante más complicado aún y tiene que ver mucho con la parte más oscura de lo que tiene de esta situación. Y ahí está el nexo de el ISAMI, de Tarek el ISAMI, como eje de tanto el ascenso como la posible promoción al rango de ministro de la Defensa, el cual en lo particular yo lo pongo muy en duda, porque eso generaría un problema muy grande en lo que queda de la Fuerza Armada. Porque allí hay gente que simplemente desecha lo que queda aquí de Fuerza Armada, y eso es un gran error para entenderlo. Como siempre lo repito, la Fuerza Armada es como la sociedad en general. Mucha de nuestra sociedad está absolutamente envilecida, mucha de nuestra sociedad decidió tirar a Venezuela para el abandono, mucha de nuestra sociedad está simplemente preocupada por sobrevivir, y hay un núcleo de la sociedad que está buscando recuperar a Venezuela. El asunto es que cuando tú intentas hacer ese tipo de cosas dentro de la Fuerza Armada, ahí la cosa es distinta. Hay una noticia muy trágica porque no es fácil arreglarlo, y es el derrame de hidrocarburos en la reserva marina. Esto no es a raíz de... Yo pensé que era un buque que había perdido petróleo, pero no. Fue una planta. Sí. Una planta... Perdona, Jenny. Es una planta, parte del complejo, de todo lo que es nuestro complejo refinado Paraguaná. Y le está siendo parte de los múltiples ecocidios que ha protagonizado el chavismo, ¿no? Y está llegando eso a Morrocoy. Morrocoy es un parque nacional. Morrocoy es simplemente una belleza, es una cosa increíble, con una fauna, una flora extraordinaria, unas aguas bellísimas, una arena maravillosa. Morrocoy es un paraíso. Morrocoy simplemente es un paraíso. Los cayos de Morrocoy son una cosa increíble, aunque desde hace años no se pueden disfrutar como se disfrutaban antes debido a la salvaje delincuencia estimulada por el gobierno. Hemos hablado más de una vez que la delincuencia es política de Estado para generar esta desazón hacia Venezuela. Esto viene a ser otro más de los múltiples daños ecológicos que ha ocasionado el chavismo, del múltiple ecocidio, porque hay una cosa que quiere hacer el chavismo, para que se entienda. Para poder gobernar, aquí hay un dicho que dice, queriendo ser cucarachas en baile de chiripas, ¿no? Es decir, todo hay que llevarlo hacia abajo, hacia lo más podrido, para poder tener algún tipo de resaltar. Entonces, el socialismo busca siempre eso,
igualar hacia abajo, destruir. Entonces, en el proceso de destrucción de Venezuela, tiene que ser todo, todo. Porque si ellos llegasen a salir a la extracción, ellos quieren dejar esto como tierra arrasada, que no quede piedra sobre piedra, para garantizar la ingobernabilidad futura. Entonces, esa ingobernabilidad futura, la respuesta ante esa oferta y esa realidad es lo que la oposición vende como vías pacíficas, democráticas y constitucionales. Dios mío. Bueno, Morrocoy hoy es una víctima más del chavismo, del socialismo en sus mil maneras de matar. El socialismo siempre mata. Rafael Simón Jiménez renuncia al CNE porque era una camisa de fuerza. ¿Quién es este caballero? Un hombre que ha debido usar camisa de fuerza desde que nació. Mira, socialista hasta la médula, parte del movimiento del socialismo, un personaje de amigo de Chávez de la infancia, los tiempos en que paseaban en el llano con los animales en Barinas. Y por supuesto aceptado y aplaudido en la oposición como un gran insigne miembro. Por supuesto ha hecho todos los llamados a votar y a manejar esta situación de una manera democrática. Y lamentablemente para mi país creen que él es gente, no es gente. Él es un socialista descarado, una persona mala que ha hecho lo posible en investir de democracia esta desgracia todos estos años. Esta salida del CNE es para intentar de alguna manera deslastrarse de la cantidad de porquería que tiene encima, pero entonces ahí no hay mucho que hacer. Jenny, hablando volviendo atrás, que estábamos hablando ahorita de lo de la refinería y tenías la duda con respecto a un buque, y no fue un buque, por supuesto, pero sí hay un asunto con un buque que quiero tratar hoy. Hay un buque venezolano que se encuentra ahorita en otro problema legal. El buque le cambiaron el nombre y todo lo demás, y una gran cantidad de socios entran en este asunto, porque hay una compañía que hoy tiene otro nombre, pero para los venezolanos la conocemos como la Owens Illinois, ha introducido en tribunales la necesidad de apoderarse de este buque y aparentemente ya ha ido ganando litigios al respecto. Pues el asunto es Owens Illinois y este buque. Owens Illinois es una compañía, una multinacional gigantesca que se dedica al vidrio, que tenía en Venezuela 2 plantas. Las mismas fueron expropiadas por Chávez en el año 2010. Entonces la deuda que reclama Owens se basa en esa expropiación. Pero ¿por qué Chávez expropió Owens Illinois? Porque esto no viene en las expropiaciones normales, sino esto tiene que ver con una herencia revolucionaria. En 1970 y algo fue secuestrado el presidente de la Owens Illinois, el señor Frank Nihouse. Fue secuestrado y denunciado. No, este tipo trabaja para la CIA, es de la CIA. Y por supuesto los movimientos guerrilleros de aquel entonces lo secuestran, y fue un secuestro larguísimo, fueron años. Se temía que Nihouse estuviese muerto. Tanto así que cuando Nihouse logra aparecer por un descuido en medio de un campo, en una persecución que había contra la guerrilla de aquel entonces, Nihouse lo que logra gritar, siendo ya un despojo de hombre, realmente destruido físicamente, lo que logra gritar es: no me maten, soy Nihouse. Es una frase que forma parte del anecdotario venezolano. Ahora, ¿por qué la herencia revolucionaria? En ese secuestro, el coordinador de secuestro era Jorge Rodríguez padre. Entonces, la venganza contra Owens Illinois fue una solicitud de los hermanitos Rodríguez. Y hoy estamos a punto de perder un buque de la flota naval venezolana repleto de petróleo, y perder el buque gracias a esa venganza histórica revolucionaria. Aparte de que perdimos la presencia de una empresa como Owens Illinois en el país, que brindaba empleo, que brindaba el necesario producto mucho más saludable que el plástico en los envases de vidrio, y hasta era producto de exportación desde aquí.
Pero es una forma de cobrarse parte del laudo arbitral de los 500 millones de dólares que ganó en 2015. Exacto. Exacto. Todo eso viene y todo eso viene de aquella herencia revolucionaria. La revolución es una sola en el tiempo y sus protagonistas siempre van a hacer daño. En ese mismo proceso revolucionario, Jenny, vamos a volver al petróleo, vamos a tomar otra foto de la realidad de lo que ha hecho el socialismo y cómo el socialismo ha llevado a Venezuela a escenarios realmente impresionantes. Hay una compañía encargada de la exploración y explotación, de las compañías multinacionales más poderosas en lo que se llama exploración, explotación, y que montan las plataformas de taladro para la extracción de petróleo. Esta compañía se llama Nabors. Ella tenía el último taladro en exploración y explotación, la última plataforma de taladro que estaba en Venezuela. La retira. Ya lo que queda es lo que no se conoce, lo que hagan los rusos o lo que hagan los chinos. Venezuela no ejerce propia exploración y esta compañía retira el último taladro. Hemos llegado a 1914, cuando descubrimos nuestro primer pozo petrolero. No tenemos cómo extraer petróleo. Esto es todo un logro del socialismo. Esto es un logro planificado para la destrucción de Venezuela. Y todo se logró democráticamente. Importantísimo que eso se entienda. Todo eso se logró con los que siguen tratando a esta estructura de gobierno como si esta estructura de gobierno quisiera buscar algún tipo de decisión formal dentro del marco de lo que es un buen gobierno o un gobierno simplemente para el desarrollo de un país. En esta semana leía un artículo donde se hablaba de economía y de las discusiones en Fedecámara y cómo ir aconsejando al gobierno para una política. Más allá de eso, de creer que este gobierno quiere hacer algo para el bien, hay un punto que es muy importante para que se entienda la realidad económica adicional. No hay decisión económica que pueda ejecutar el gobierno, ni siquiera el gobierno del mañana en sus primeras etapas, que no vaya a ser inflacionaria. No la hay, es imposible. Toda decisión va a marcar endeudamiento. Eso hay que decírselo al país para que el país lo entienda. El asunto es, ¿nos endeudamos para recuperar el país o nos endeudamos para seguir hundiendo el país en socialismo? Y ahí es donde viene la diferencia y la importancia de garantizar la extracción del chavismo frente a las oportunidades que vienen en el mañana. Volvemos a hablar de las oportunidades que hablamos la semana pasada. El mercado sigue siendo petróleo, el mercado va a seguir siendo petróleo. El asunto de los Estados Unidos con respecto a que el esquisto no es negocio es algo que beneficia a Venezuela, a la Venezuela petrolera. La oportunidad de las empresas estadounidenses que están en el Asia, que vengan hacia el Caribe, que vengan hacia Latinoamérica, es un asunto que para cualquier empresa, entendiendo la capacidad del venezolano, su facilidad para su facilidad para el entendimiento, la planta industrial instalada, la cual está abandonada, y las capacidades para el desarrollo son simplemente increíbles. Entonces, si ponemos el ojo en lo que vale Venezuela, las oportunidades que tiene Venezuela, la importancia de lo que está sucediendo en el mundo, y facilitamos la toma de la decisión de lo que hay que hacer con Venezuela, podemos recuperarnos de toda esta increíble destrucción de la que estamos hablando. Estamos hablando que en petróleo estamos llegando a 1914. Estamos hablando que en justicia nosotros, el barbarismo es lo que rige. Tú sabes que dentro de todo este asunto también del virus, no hay una sola decisión a nivel de tribunales de absolutamente nada. Entonces, eso complica aún más la situación de todos los presos políticos que están siendo sometidos en estos calabozos, en estos depósitos de seres humanos, también al temor del virus. Son todas una gran cantidad de cosas, de todo este increíble retroceso que ha significado el socialismo para Venezuela. Entonces, que alguien siga validando el chavismo como algo, como un intento democrático, y no colocarlo y catalogarlo dentro del marco del nazismo y del comunismo, unos crímenes contra la humanidad,
son personas absolutamente no irresponsables, sino criminales en su accionar. Hay que entender que esto que está viviendo Venezuela se llama socialismo, que esta carta que es el chavismo fue usada para destruir este increíble país, destruirlo. Pero también tenemos que entender que es uno de los pocos países que tiene el con qué recuperarse. Y el recuperarse y la destrucción. Perdona, Jenny, si estoy llevando esto ahora hacia otro lado sin contar con muchas cosas que tendrás en tu agenda. No, está perfecto, porque aparte estaba viendo que, de acuerdo a un ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, él aseveró que la gasolina de Irán se acabó. Sí, por supuesto. Y ya no hay más. Sí, la gracia de la gasolina de Irán era intentar apalear un poquito la situación mientras ponía a producir un poco más las plantas, las refinerías instaladas. Las pusiste a producir un poquito y volvieron a fallar. ¿Por qué? Lo que habíamos hablado, nuestras refinerías es tecnología americana. Tienes que cambiar muchísimo para poderlo utilizar la estructura y las tecnologías del viejo esquema soviético, del esquema ruso de manejo de refinería o algo del esquema europeo, lo cual Irán tenga acceso. Entonces, eso se sabía que iba a suceder porque es bien complicado. Una pieza redonda no entra en la pieza cuadrada. Punto. Entonces, eso iba a suceder. Volvemos al Medio Oriente. Y perdona que lleve esto para allá ahora. Lo que vivimos esta semana con la explosión del Líbano. No, ahí un segundito. Ahí hablo yo. Le invito a nuestros amigos que busquen la entrevista de la semana pasada, más o menos en el minuto 15, hablaste de que se busca la destrucción del Líbano para culpar a Israel. ¿Quién fue el primero al que culparon cuando hubo la explosión en Beirut? Israel. Y cargará la culpa. Y cargará la culpa. La semana pasada. Sí. Porque los sucesos del Medio Oriente tienen una lógica, y esa lógica la intenté expresar en esa entrevista, en ese minuto y medio, donde explico lo que evidentemente sucede. Por más que mañana se haya catalogado el asunto como un accidente, evidentemente hay un libreto frente a todo este tipo de situación, y ahí vemos hasta dónde se paga, cómo paga el ciudadano común las realidades. En el caso del Líbano, Líbano es un asunto muy complicado y hay que entender mucho de la historia. El otro día una amiga me preguntaba, pero ¿por qué tú dices que el Líbano es un invento? Y ciertamente puede sonarles incómodo, claro que es incómodo. Estamos hablando de como identidad de zona, son 4.000 años, o sea, son los fenicios, son tantas cosas que marcan esa realidad, pero esa realidad tuvo hasta hace 60, 70 años, casi 400 y pico de años de dominio del Imperio Otomano. Entonces, ese territorio que es el Líbano, lo tomó Alejandro Magno, ha pasado por tantas manos, y tuvimos este periodo del Imperio Otomano tan largo, y después de la guerra, de la primera guerra, y todo lo que vino después del fin del Imperio Otomano, estuvo en distintas manos, más que todo de Francia. Y ahí es cuando comienza el invento. Comienza el invento de querer generar el lugar más occidental del Medio Oriente. Y se logró. Se hicieron cosas realmente impresionantes, increíbles. Pero lamentablemente eso no es perdonado por el resto del Medio Oriente, por las partes más oscuras, por las partes más vinculadas al proceso puro de la estructura musulmana, de ese Islam que hablaba Erdogan. No existe tal cosa como el Islam moderado, el Islam es Islam. Entonces, eso llevó después a la guerra civil del Líbano, donde el Líbano se destruyó, y aquella cosa utópica realmente hermosa que estaba allí,
que hace del Líbano siempre y de Beirut algo que brille, se perdió. Vino el fin de la guerra, vino un reacomodo, aumentan los odios todavía contra Israel, pero vino un reacomodo que pudo hacer que el Líbano volviese a brillar, a crecer, y ese puerto extraordinario volviese a ser centro de todo el movimiento de esa zona. Y fuese un asunto realmente increíble. Y como eso crecía y crecía y crecía, Irán les puso a Hezbollah. Entonces, valiéndose del odio del Líbano hacia el Estado judío de Israel, soportaron a Hezbollah hoy. Y lo han soportado hasta hoy. Y han vivido un proceso de destrucción constante desde ese hecho. Y ha llevado al Líbano a un proceso hiperinflacionario realmente de proporciones similares a las de Venezuela. Entonces, cuando uno suma todas esas cosas y todos esos intereses y el escenario mundial, por eso utilicé esa frase tan fuerte la semana pasada del fin del Líbano, y vemos lo sucedido como parte del libreto a venir. El asunto es que las respuestas para pararlo, igual lo decíamos en esa entrevista, está allí. Ese choque en el avance del proceso fundamentalista, de las ambiciones de Erdogan contra las ambiciones del proceso revolucionario islámico iraní, de los ayatolá, van a chocar. El asunto es saber cómo poder detener eso antes de que choque, porque el choque simplemente va a traerle la victoria de unos y se hará más fuerte. Hay que evitar el choque, hay que desmantelar a los conductores. No hay otra información que quiero consultarte, y hablan de las ejecuciones extrajudiciales, otro virus de Venezuela. ¿Es tan terrible como suena? Sí, Venezuela ha vivido una serie de ejecuciones extrajudiciales, muchas. Hay un caso en particular de un gobernador chavista que le pasaron la factura porque no siguió jugando cuadro cerrado en eso, que se llamaba Manuit, de apellido Manuit. Él fue uno de los protagonistas de una serie, cuando fue gobernador del estado Guárico, si no me equivoco, de una serie de esas ejecuciones extrajudiciales que fueron realmente grandes. Hoy a manos del FAES se habla de cualquier cantidad de las mismas, ¿no? Las cuales se judicializan de manera extraña, ¿no? Porque si bien no van dentro del proceso lógico de lo que es la captura, por supuesto, se ejecuta la captura y ejecutan a la persona, ahí judicializan un poco el avance, pero lo cierto es que en Estado de Derecho no hay en ninguna de las estructuras de Venezuela, y por supuesto a ese nivel menos. ¿Las FARC fueron creadas por Chávez o por Maduro? La Policía Nacional Bolivariana fue creada por Chávez. La FAE es un elemento natural dentro de cualquier policía de este tipo, que es un comando élite, ¿no? Entonces, no sé qué nombre tuvo desde el principio, después creo que Maduro es el que le puso el nombre de FAE, ¿no? Hay que repetir un dato bien interesante del FAE, lo hemos dicho aquí, vamos a volver a repetir. Cuando la masacre donde se ajustician a Óscar Pérez, el comandante general de la FAE para ese momento era un general, no me acuerdo de qué componente, era un general comandando una policía civil, algo muy común en Venezuela. Este general va y le grita con un megáfono a Óscar Pérez y dice: chico, entrégate, que si no le tengo que dejar este asunto al FAE, y tú sabes que el FAE son una partida de narcotraficantes, criminales, delincuentes y violadores. Eso es lo que decía el comandante de su propio cuerpo de policía. Fuerzas de Acciones Especiales, eso quiere decir FAE, ¿no? Sí, y es normal que todo cuerpo de policía lo tenga. En el caso de Venezuela, la Policía Metropolitana, que vendría a ser el espacio el cual el FAE viene a cubrir dentro de la zona metropolitana de la Gran Caracas, contaba con un grupo que se llamaba Fénix, que era un grupo especial, táctico, mucho más reducido que el FAE, con menos capacidad de armamento que tiene el FAE, pero muchísimo más efectivo en su accionar, ¿no? También ahí habían otras divisiones y otra serie de grupos. Lo cierto es que nosotros contamos con una policía científica que también tiene un comando élite de alta capacidad, que es el BAE, que no es el FAE, sino el BAE, una brigada técnica de la policía
una brigada especial que tiene altísima capacidad para la solución de conflictos mayores y sobre todo ese tipo de policía va a ser muy necesario en el mañana para poder volver a retomar el control de la salvajada que se dio en las barriadas venezolanas. Nos quedan un par de minutitos, pero quería preguntarte por la empresa Excle, que sería la encargada de cargar la data comercial, pero resulta que esa compañía no tiene experiencia en el área electoral. Bueno, eso es Smartmatic con un nuevo sombrero, ¿no? Entonces, la conocida Smartmatic tiene un nuevo sombrero, nuevo dueño, nuevo personal, nueva pinturita y unos nombres. Entonces, igual que Smartmatic no tenía ningún tipo de credencial electoral para poder ejecutar todos los fraudes que cometió desde el 2004 para acá, después de que se habilitó el proceso de la automatización. Estas llegan a hacer lo mismo, pues, a continuar la cochinada con otro nombre. No hay mayor novedad sobre eso. Más allá de discutirlo e intentar validar el hecho de que estos son más ladrones que Smartmatic, es decir, que Smartmatic era buena, ¿no? Es la misma asquerosidad, es la misma porquería, es la misma basura y está dentro del marco de lo que nunca se debe utilizar en el voto, la automatización. Y la última que tengo es el alto comisionado para la paz en Colombia, dice que se confirmó la alianza perversa entre el ELN y la dictadura de Maduro. ¿Recién ahora se confirma? Sí, se enteró. Tuvo que declararlo. Tú sabes que mucha gente, yo siempre me he reído de eso, ¿no? Porque la gente, para que entendiera que esto era una tiranía, siempre están esperando que Chávez o Maduro lo dijera en televisión. Señores, yo soy un tirano, yo soy un tirano y estoy poniendo una tiranía comunista para que la gente lo pudiese entender. Pues aquí Colombia está entendiendo esto porque un representante del ELN viene y le jura lealtad a Maduro. Tuvo que venir el tipo a explicarlo. Pues. Recién ahí se enteró. Bueno, y eso es Latinoamérica y por eso estamos aquí. La falta de seriedad frente a las realidades. La falta de seriedad frente a la realidad nos ha consumido como continente. Creo que mucha culpa está en ese marco. Perdona, Jenny, creo que mucha culpa está en ese marco de querer hacer realidad aquella cosa asquerosa del realismo mágico. Así ha vivido Latinoamérica. Te convocamos para el próximo domingo, Dios mediante, para seguir hablando de Venezuela y tratar de seguir despertando conciencia. Gracias, Noel, que tengas una buena semana. Amén, buenas noches y que viva Venezuela.